tengo el privilegio de contar la Legión de Honor entre mis medallas y la verdad es que la relación con Francia fue excepcional en todo momento. De hecho, fue Francia la que nos apoyó cuando quisimos traernos un cuartel general de la Unión Europea desde un pueblecito británico a un pueblecito andaluz. Sin Francia, sin la ayuda de Francia, hubiera sido absolutamente imposible. Francia hizo lo que le pedimos que hiciera. Gracias a Dios, las relaciones entre el jefe de Estado Mayor de la Defensa francés, que ya ha cesado. Vamos a ir comenzando con definiciones. Una pequeña pregunta que me surge así con respecto al tema francés. Es una percepción quizás mía, usted me puede corregir, pero ¿es posible que cuando usted entró en las Fuerzas Armadas la influencia doctrinal o francesa fuera muy elevada y a día de hoy quizás los anglosajones han ido cubriendo buena parte de...? El paso, ten en cuenta una cosa, cuando yo entro en la Academia General Militar, la mayor parte de mis compañeros estudian francés. Mi padre era bilingüe en francés y la gente se dedicaba mucho más al francés. Estudiábamos mucho más al francés, estábamos mucho más cerca del ejército francés. Los paracaidistas franceses y los paracaidistas españoles hacíamos ejercicios desde tiempo inmemorial. Poco a poco, con nuestro acercamiento a la Alianza Atlántica, todo eso va teniendo va sufriendo un cambio. Y evidentemente, pues ahora, claro, la doctrina es aliada. No hay doctrina francesa, doctrina británica y doctrina española. Hay una doctrina aliada. Y esa doctrina aliada hace que ahora estemos mucho más cerca, yo creo, de otros países. Pero sin lugar a dudas, esa percepción es perfectamente lógica y clara. Y hablando de Francia, ¿qué podemos decir de ese otro país fundamental del Magreb, ¿no? que resulta ser Argelia, desde luego? Pues eso, lo que pasa es que con Argelia, con sinceridad, nuestras relaciones son muy escasas, las relaciones militares. Hay algún tipo de lo que llamamos actividades cooperativas, en las cuales tratamos de acercar posturas y tal, pero nunca es fácil y siempre hay que ser muy prudentes para evitar levantar suspicacias con ellos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Bueno, entre otras cosas, a nuestro acercamiento con Francia. Nuestro acercamiento con Francia hace que Argelia, y también nuestro acercamiento con Marruecos, hace que Argelia no está en una situación cómoda, aparte de que Argelia pues tradicionalmente ha estado siempre en la órbita de los países más allá del telón de acero. ¿Y cuáles son nuestras relaciones con, por ejemplo, los británicos o los estadounidenses? También dependen mucho del momento. Como es lógico y como hablo en el libro, yo me tengo que retrotraer con los británicos, pues prácticamente a mis relaciones con ellos cuando yo era jefe de Estado Mayor de la Defensa. Muy buenas. ¿Por qué? Pues porque nosotros fuimos uno de los países que apoyó al jefe de Estado Mayor de la Defensa británico para llegar a ser presidente del Comité Militar. Él lo sabía y, bueno, pues teníamos una muy buena relación. El Air Chief Marshal Peach. Teníamos una muy buena relación, el que le sustituyó también tenía una muy buena relación con nosotros y teníamos, ahí además contribuyó el hecho de que cuando por primera vez mandamos una unidad de la Brigada Aerotransportable a Polonia en el año 2016, estando yo en Brunswick, da la casualidad de que uno de los batallones que iba dentro de la brigada era británico, por lo cual aquellos recuperó un cierto sabor a algo común, un poco a volver a Wellington y a la guerra de la independencia. O sea que con los británicos, bueno, en general bueno. Hay una cosa que no he dicho antes, pero todas las relaciones estas entre países cuestan dinero y hay muchas veces que no hay dinero y entonces hay que priorizar unas sobre otras. Bueno, Estados Unidos, Francia hemos hablado, son de los países prioritarios. Como es lógico, el Reino Unido y Francia son de los países prioritarios de Estados Unidos. He comentado antes algo que porque antes la relación con Estados Unidos era mucho mayor de lo que es ahora. No he dicho mucho mejor, era mucho mayor. Había muchos de mis compañeros que íbamos allí a hacer cursos, a estudiar, a aprender inglés o a aprender táctica. Eso nos daba
una visión de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues, de las que yo de hecho soy un poco producto. O sea, yo me he adiestrado con ellos. Yo cuando empiezo a escribir aquí sobre táctica de zapadores, empiezo a escribir sobre cosas que he aprendido en los Estados Unidos. Y eso, de alguna forma, pues se ha perdido ahora porque esos cursos avanzados pues ya no se hacen no se hacen ni con mucho la misma proporción que se hacían antiguamente. Una vez más, es una cuestión de dinero. ¿A qué se debe? O sea, ¿por dinero simplemente? Dinero. Porque antiguamente esos cursos estaban amparados dentro de los acuerdos hispano-norteamericanos, pero al entrar en la Alianza Atlántica perdimos ese paraguas. Entonces las becas son elevadas y ya no hay posibilidad. Se ha hablado en muchas ocasiones, con las relaciones que tenía con el general Danforth cuando era el jefe de Estado Mayor norteamericano, lo hablé en alguna ocasión, pero al final nos faltaba capacidad para enviar. En la actualidad el Ejército del Aire manda algunos pilotos, más de intercambio que otra cosa. Hay algunos pilotos de la Armada que se van a formar allí, y del Ejército de Tierra, alguna vacante suelta en West Point, alguna más en Fort Leavenworth en el curso de Estado Mayor y poco más. Pero no es fácil, esa relación profunda e intensa que había con los norteamericanos antes. Y con respecto a, por ejemplo, países tipo Rusia o China, ¿hay algo? Eso es absolutamente nada. Eso lo único que pasa es que cuando no hace tanto, Rusia era un partner, era uno de nuestros frequent flyers en las reuniones, pues aquello era muy fácil, igual que Ucrania. Tenemos una relación muy buena con los rusos. Yo vi salir al coronel ruso de la base de la OTAN en Bélgica expulsado a raíz de la invasión en Crimea. Había un coronel ruso destinado, un coronel mayor ruso, destinado en la base de la OTAN que está ubicada en Mons, lo que conocemos como SHAPE, Supreme High Powers Allied Europe. Estaba destinado allí y a raíz de la invasión de Crimea se le indicó que si podía marcharse que era mejor y se fue. Y por ejemplo, con países de el África Negra, el África Occidental, Mali, Senegal... Muy poquita relación. Ha habido algún intento. Yo, cuando hablábamos antes del patio trasero, pues si recuerdas, hubo un desfile en la Castellana en el que trajimos fuerzas armadas malienses, mauritanas y senegalesas, porque había esa percepción de que no estábamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Pero una vez más chocamos con el dinero. Sí, es una cuestión puramente económica. ¿Qué se podría haber hecho con más dinero? Se podría haber hecho pues desde haber construido las bases que ellos nos pidieron en su momento, se las pidieron a la Unión Europea y nosotros no pudimos reaccionar a tiempo porque no había posibilidades. Se pudo enviar batallones a darles instrucción, información. Y pues eso, claro, mandar un batallón es que es muy caro y hay un riesgo y hay que dotarlos de vehículos y pim pam. Entonces hay que hacerlo en el marco de la Unión Europea en este caso, o en el marco, pero no se puede hacer acciones bilaterales de gran calado. De todos estos países, de cara a proyectar en el Sahel nuestra influencia o nuestro poder militar incluso, ¿cuál sería el más adecuado? ¿Mauritania quizás? Prescindiendo de los dos del norte, Argelia y Marruecos, por motivos obvios, yo creo que el objetivo más rentable para nosotros, sin lugar a dudas, es Marruecos. Tenemos muy buena relación establecida con ellos, a través, en gran parte, de la Guardia Civil, pero también de la Armada. Y yo creo que en mi visita, porque es el único de los 5 que visité oficialmente, en mi visita me dio la impresión de que contaban con nosotros. Una vez más, el dinero impedía hacer muchas cosas que se nos ocurrían. ¿Cómo así a través de la Guardia Civil? Sí, porque a raíz de la crisis de los cayucos de 2000, en el norte de Mauritania desplegó un equipo de la Guardia Civil, que yo creo que sigue desplegado en la actualidad, no lo sé, pero vamos, cuando yo los visité en 2017 estaban todavía allí y estaban dando formación
a su especie de guardacostas. Y con relación a la OTAN, bien, se nos habla de la OTAN, en principio el beneficio que nos produce, ¿no?, de la defensa colectiva, todo eso está claro, pero ¿cómo gano influencia en la OTAN? ¿Es una cuestión de colocar generales en los lugares adecuados? ¿Es una cuestión de participar o figurar en el grueso de despliegues que se pueda? ¿Cómo se influye en la OTAN? La OTAN se influye, primero, fundamentalmente, con el personal. O sea, es muy importante ajustarse a los parámetros para que luego te tengan en cuenta. ¿De acuerdo? O sea que es muy difícil pedir que te den un puesto de alto representante de la OTAN en un sitio determinado si no estás cumpliendo los requisitos que la propia OTAN ha establecido. Eso es algo que, una vez más, estamos hablando de dinero. Pero qué duda cabe que el personal es clave en estas circunstancias. Es decir, nosotros, como entramos en la OTAN en 1982, pero hasta 1999 no llegamos a estar plenamente integrados en la estructura, nosotros en realidad entramos 3 años antes que Rumanía o Polonia. Entramos justo con la ola de la caída del muro de Berlín, realmente. De tal forma que cuando se han tenido que ir discutiendo las diferentes estructuras y mandos en la Alianza Atlántica, siempre ha sido cuando las estructuras iban a la baja y cuando, para desalojar a un británico de un puesto clave, había que desalojarlo en dura competencia con un polaco, un francés que acababa de volver a la estructura, también esas cosas ocurren, y con un estonio. Y eso en muchas ocasiones no es fácil. Entonces hay que, el jefe de operaciones de SHAPE no es más que norteamericano, nunca ha sido de otra nacionalidad. Es muy difícil quitarle impuestos de esos a un norteamericano. Es muy difícil ser jefe de un determinado elemento de mando y control de la alianza si uno no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay que cumplir los 3 requisitos. Recuerdo que los 3 requisitos de Cardiff no son solo el 2%, son más cosas. Hay que cumplir los requisitos. Hay que desplegar, y cuando uno despliega, hay que desplegar con víveres y bagajes, hay que desplegar con todo. No se puede desplegar y decir, pero solo para operaciones que se aprueben antes por cosas similares. Solo si 0 bajas. Solo si 0 bajas, claro, o sea que esas cosas también afectan mucho. Y luego hay que desplegar, hay que colocar al personal adecuado en el sitio clave. Y eso, una vez más, cuesta muchísimo dinero. Es que para desplegar un oficial en el extranjero no se despliega un oficial. Se despliega un oficial y con él 3 suboficiales. Y con él 6 de tropa. O sea que esto es una pirámide. Si queremos colocar un general, tenemos que haber colocado antes 2 coroneles y un teniente coronel. Si queremos colocar, y todo va cayendo, y eso hay que encajarlo. No es fácil encajarlo. Hay muchas veces que tenemos las herramientas, pero nos faltan. Estaba haciendo tics en tu checklist de requisitos de Cardiff, desplegar con todo el bagaje sin necesitar apoyo logístico, sin políticas de 0 bajas, y no tengo la sensación de que cumplamos muchos de los requisitos para influir. Hay veces que no lo hacemos, hay veces que todo se basa en la excelencia del personal que hemos colocado para lograr cambiar los puestos o adquirir la importancia que realmente nuestro país tiene. Hay que recordar que nuestro país, que es el 4º país en importancia de la Unión Europea, es el 6º, a lo mejor el 7º, depende de cómo se mida, el 7º de la Alianza Atlántica. Y hay muchas veces que un holandés, que no es el 7º país de la Alianza Atlántica, adquiere puestos de mucho mayor peso, de mucho mayor prestigio que España. Por último, con respecto a la OTAN, ¿alguna opinión respecto al asunto del 2%, del burden sharing? El 2%, curiosamente, creó entre los militares y el escalón político de la Alianza y nacional, creó un verdadero caos.
El 2%, en el libro lo cuento, lo que pasa es que se puede malinterpretar. Yo siempre he querido que haya más inversión en defensa de la que hay. Eso que quede claro. Lo que no sé muy bien es por qué alguien decidió que era el 2% y no el 2,1 o el 1,8. Eso no me ha quedado nunca claro. Sobre todo porque conozco países que invierten más del 2% y no proporcionan defensa a la alianza. Hay muchos. Tenemos algún país mediterráneo con muchas islas que gasta casi el 5%, pero que no proporciona seguridad a la alianza. Lo que hace es proporcionarse seguridad a sí mismo. Tenemos países en el norte de Europa o en los Bálticos que no tienen fuerza aérea. No tienen fuerza aérea, pero siguen contribuyendo más del 4% o del 2%, por lo cual, cuando llegan al Comité Militar de la Alianza, todo el mundo les anuncia como el buen pagador, mientras que a España se le anuncia como el mal pagador. Curiosamente, en el turno en el que está poniendo la policía aérea en ese país de los tres bálticos, por ejemplo. Esto es un caso que me ha ocurrido y como lo dije en público, pues lo digo ahora y lo digo, ¿vale? Entonces el 2% a mí no me da ninguna, no me produce ninguna satisfacción. Lo que sí que tengo claro es que la seguridad cuesta y cuesta mucho dinero y que España, por el papel que ocupa, debe tener una seguridad que hay que pagar a toda costa. Que esto de que la seguridad es gratis es una falacia y que establecer una lucha o una pelea entre el dinero que va a pagar hospitales y el dinero que va a pagar carros de combate es una falacia. Sin los carros de combate no habrá hospitales y sin los hospitales probablemente para qué nos hace falta ya los carros de combate. Lo que yo tengo bien claro es que en Ucrania, seguro, el GEMAD estaba en el mes de diciembre del año pasado pidiendo armas contra carro y no se las dieron, se las están dando ahora. Pero no se las dieron entonces. Si se las hubieran dado entonces, a lo mejor la pérdida territorial era más pequeña. Eso